Alsina, ¿qué hora es? Son las 8 en punto de la mañana, son las 7 en Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estrenamos ya el 25 de marzo del año 2022, en puertas del cambio de hora. Llega la hora de verano, aunque todavía estamos en primavera. Bueno, le pasa esto al nuestro y estamos aquí haciendo chanza hasta el día del juicio final. Dice el qué, llegar tarde a la foto con sus colegas y con Joe Biden en la cumbre de la OTAN. Esto le pasó ayer al alemán, al señor Scholz, muy amigo de España y del PSOE, pero muy poco amigo de las propuestas españolas para contener el precio de la electricidad. Llegó el hombre tarde a la foto de familia en Bruselas y al comienzo de la cumbre de la OTAN. Tuvo que sustituirle ahí en la foto un propio, que es el embajador alemán ante la Alianza Atlántica. Digo, le pasa esto a Pedro Sánchez y en España revienta Twitter, ¿no? Ha llegado tarde a la foto. Bueno, el gobierno de Alemania ha alegado que su primer ministro trasnochó, que se fue a la cama tardísimo porque el hombre estuvo rematando las medidas para paliar el encarecimiento de la gasolina y del gasóleo en Alemania que ayer anunció el gobierno de este país. Dice, Sánchez pudo acostarse pronto porque él las medidas no tiene intención de anunciarlas hasta la semana que viene. Digamos que se lo ha tomado con más pachorra que el jefe del gobierno de Alemania, que el Herr hermano, ¿no? ¿Por qué? Pues porque dice nuestro gobierno que, excepto en lo que se refiere a las medidas que ya se han anunciado esta madrugada para el sector del transporte de mercancías por carretera, que ahora enseguida les contaré cuáles son, que excepto para eso, para todo lo demás es mejor esperar. Lo suyo es esperar a ver qué sale del Consejo Europeo de hoy. Mientras que el gobierno de Alemania lo que está diciendo es que lo suyo es llegar a ese Consejo habiendo dicho ya lo que uno va a hacer en su casa. O sea, digamos, no esperar ni un día más. Estas son las dos formas, digamos, dos formas divergentes de encontrar o encarar la relación entre las políticas nacionales en este momento de crisis energética y las políticas europeas. La forma socialdemócrata alemana y la forma socialdemócrata española. Son Scholz y Pedro Sánchez. Que en esencia este es el debate que hoy tienen abierto los gobernantes de los 27, ¿no? Cómo conciliar lo que cada uno quiere hacer en su país con lo que todos ellos están obligados a respetar, que son las normas que rigen para todos los países miembros de la Unión Europea, incluida esta norma que rige sobre la fijación de los precios de la energía. Desde la perspectiva de España, o de nuestro debate político doméstico, hoy Sánchez somete a examen su cuerpo y su alma, porque en cuerpo y alma, como él mismo dijo en la entrevista a Franganillo, en cuerpo y alma se ha dedicado estas 2 últimas semanas el presidente a cortejar a sus colegas europeos. De modo que hoy lo que se mide es la eficacia persuasiva de Pedro Sánchez, la suya y la de Antonio. Gracias, Antonio. Gracias, Antonio. Antonio Costa, jefe del gobierno portugués, que con su mayoría absoluta ha hecho causa común con el nuestro. Gracias, Antonio. Frustrado el intento de que las normas europeas se suspendieran temporalmente para poder ponerle tope al precio de la electricidad, hoy la pareja ibérica se conforma, dices menos da una piedra, con que el correligionario Scholz, el alemán, avale, permita, bendiga o haga la vista gorda al descuelgue español y portugués del régimen de precios comunitario en materia energética. O sea, estamos ante una suerte de megavatio exit que impulsan los gobiernos de España y Portugal. Dicen, sería una cuestión temporal, acotada a este momento de encarecimiento del gas, y por estas razones que están explicando los dos jefes de gobierno. Pero es un poco lo que diría, si esto le pasara a Boris Johnson, él diría, tenemos que recuperar el control del precio de nuestra electricidad, ¿no? Recuperemos el control. ¿Por qué? Pues porque están diciendo los gobiernos de Portugal y de España, la situación, la realidad energética de los dos países de la península ibérica es muy distinta de la del resto de Europa, y esto no es de ahora. Esto que se llama la isla energética. España tiene muy poca interconexión con el mercado energético centroeuropeo, y eso significa que lo que en este momento puede estar siendo bueno para ellos no tiene por qué estar siendo bueno para nosotros. Por eso Sánchez ayer subrayó esto de la isla energética. Ahora es importante encontrar una fórmula que se adecue a la realidad geográfica y energética de la península ibérica, que insisto, es una isla energética, porque solamente tiene un 3% de interconexiones con el norte de Europa.
Una isla energética que, en opinión de sus dos gobernantes, sufre la incomprensión de sus socios peninsulares y que por eso pide permiso para desacoplarse, por usar así un verbo de moda, desacoplarse del resto de los países europeos, desacoplarse o desengancharse de la norma europea. La excepción ibérica. Pregunta obligada es: ¿qué ocurre si hoy no nos conceden esa Carta de Libertad? ¿Qué anunciará Sánchez el lunes respecto de la electricidad en España si en Europa hoy le dicen que no es? Porque el compromiso de embridar el megavatio hora español de una manera o de otra lo tiene asumido el presidente del gobierno con la sociedad española. Y él mismo se encarga de recordarnos cada día que él sobre todo es un hombre de palabra. Mientras en Bruselas, desde las 9:30 de esta mañana, estén los gobernantes dándole vuelta al megavatio, dándole vuelta al gas ruso, a la oferta de Joe Biden para multiplicar el gas que viene de Estados Unidos en barco, mientras le estén dando vueltas a qué hacemos con el precio del petróleo en la Unión Europea, en Madrid estarán circulando a marcha lenta por el Paseo de la Castellana los camiones sin carga convocados por este antagonista inopinado que le ha salido a la ministra Raquel Sánchez, la némesis de Raquel Sánchez, que es Manuel Hernández, las patillas más vistas esta semana en las televisiones españolas. La organización que él preside, que se llama Plataforma para la Defensa del Transporte, ha preparado para hoy una procesión rodante, una camionada, para exhibir fuerza en la capital del país y para meterle presión a la ministra Sánchez, o para meterle más presión, para que los reciba de una vez, para que los reconozca de una vez como interlocutores necesarios en el sector del transporte. Bueno, la ministra Sánchez esta madrugada alcanzó un acuerdo ya concretado en números, y esta es la noticia de la madrugada, que vamos a ver en qué medida afecta a esto de la camionada y del paro del transporte que sigue convocado. Alcanzó un acuerdo, con el Comité Nacional. El Comité Nacional, ya hemos explicado aquí, que son las asociaciones mayoritarias del transporte de mercancías y, por tanto, el interlocutor que el Gobierno sí reconoce como válido para hablar, por ejemplo, de las ayudas al sector del transporte. Es el mismo Comité Nacional con el que pactó las medidas que hace una semana ha convalidado el Parlamento español. Bueno, ¿qué ha salido de la reunión de esta madrugada, o que se prolongó hasta esta madrugada? Pues la propia ministra lo explicó al término de la misma, con el beneplácito y con el aplauso de la otra parte, que es el Comité Nacional. Son ayudas o bonificaciones que el Estado va a asumir una parte de lo que le cuesta al camionero llenar el depósito de gasóleo de su vehículo. Por cada litro, el Gobierno se hace cargo de 15 céntimos. Otros 5 céntimos garantiza el Gobierno que los van a poner las petroleras, esperemos que no a costa de cobrárnoslo a los demás consumidores. De tal manera que salen 20 céntimos de litro que el camionero dejará de tener que abonar por cada litro. Y además, una ayuda a cada uno de los vehículos de 1.700 euros por cada camión. De 1.200 euros por cada camión. Está calculando el Gobierno que entre una cosa y otra, entre los 700 euros al mes que el camionero dejará de pagar por repostar y los 1.200 euros en una sola paga que recibirá cada vehículo, está calculando el Gobierno que hablamos de casi 2.000 euros por vehículo o por camionero profesional. Y con esa medida y con ese número es con lo que confía la ministra en tener ahora ya la posibilidad de que la huelga o el paro que sigue adelante se vaya desinflando en estas próximas horas. Por eso ella misma esta noche hablaba de un acuerdo histórico. Daremos una ayuda directa de 20 céntimos por litro de combustible, ayudas directas por un importe de 450 millones de euros, 1.250 euros por camión, 950 por autobús, 500 por furgoneta y 300 euros por vehículo ligero, incluyendo a taxis, VTC y ambulancias. Las reivindicaciones que partían del comité y también de la plataforma han sido ampliamente atendidas y no existen, por lo tanto, motivos o ahora ya excusas para no retomar totalmente la actividad. El lunes, se acuérdose que eran 500 millones los que ponía encima de la mesa el Gobierno, las ministras que estaban ahí reunidas, 500 millones y sin concretar en cómo se traducían en cada caso particular. De los 500 millones del lunes se ha pasado a 1.000 y pico millones en la negociación de ayer, y esta vez ya sí, concretando, sin esperar al Consejo Europeo, concretando en cada camionero, cada empresa o pequeña empresa del transporte, cuánto dinero va a recibir. Como dice la ministra, ahora está por ver, claro, qué es lo que hace Plataforma.
la organización que mantiene el paro. A lo que aspiran tanto las patronales que han firmado con el gobierno como el propio Ejecutivo, a lo que aspiran es a que, hechos los números, hecho este anuncio que hemos escuchado en boca de la ministra, los camioneros que hasta ahora secundaban el paro de plataforma vayan tomando la decisión de volver a la carretera en la medida en la que, confía el gobierno, entenderán que sus reclamaciones, sus reivindicaciones ya han sido atendidas, aunque plataforma no haya sido recibida por el Ministerio de Transportes. Y que ahí empiece una especie de efecto contagio o de efecto goteo que termine diluyendo este paro de camioneros y diluyendo también o acabando con los efectos que está teniendo en el sector de la alimentación, en el sector de la ganadería, en el sector de la automoción. Es decir, la confianza del gobierno para esta jornada que ahora empieza es que, habiendo anunciado ya los términos, la concreción de las medidas de ayuda o de apoyo al sector del transporte, igual que Manuel Hernández fue creciendo a lo largo de estos días, empiece a menguar ahora hasta quedar reducido a lo que el gobierno pensaba el lunes de la semana pasada, que era Manuel Hernández y su plataforma. Una anécdota dentro del panorama complejo de la representatividad del sector del transporte de mercancías. Digo, este es el plan o la idea que tiene el gobierno en la cabeza, el gobierno de las patronales con las que ha firmado. Este es el plan. Otra cosa es que el plan se cumpla. Carlos Alsina, en Onda Cero.